Con base a este ejercicio que ya habíamos resuelto, en donde pudimos determinar los valores de los coeficientes de la ecuación de Margules, este A1 y este A21, recuerden que lo determinamos de manera gráfica en función de un ajuste lineal, como habíamos comentado. El ajuste lineal se hace sobre esta recta que representa el cociente de energía libre de Gibbs de exceso entre RT por las fracciones molares X1, X2. Entonces, ajustando a una línea recta, nosotros pudimos determinar en este punto el coeficiente A12. Esto es cuando X es igual a 0. En este punto, cuando X1 es igual a 1, pudimos determinar el cociente, o el coeficiente más bien, A21. Esto, como comentábamos, en función de las propiedades parciales, 1, que es la energía libre de Gibbs de exceso, y además en función de estos teoremas, donde la energía libre de Gibbs de exceso entre RT se puede derivar con respecto al número de moles de un componente para obtener el coeficiente, el logaritmo natural del coeficiente de actividad. Aplicando esa relación y esta relación, la proporción de sumabilidad, es como surge el modelo de Margules. Entonces, con base a ese modelo, nosotros determinamos cuánto valían los coeficientes, que ya analizamos este ejercicio. Con base a estos coeficientes ahora, el modelo de Margules se representa con estas 5 ecuaciones. G entre RT, aquí se sustituye A21, acá se sustituye A12 por X1, X2. Logaritmo natural de gamma 1, logaritmo natural de gamma 2 se puede calcular en función de esos valores. Si nosotros le diéramos valores a fracciones molares del componente 1 y componente 2 en la fase líquida, podemos determinar los coeficientes de actividad. Con esos coeficientes de actividad podemos determinar la presión total del sistema y para cada punto podemos determinar las fracciones en la fase vapor. Con base a estos resultados, vamos a analizar ahora, se pide que con base a estos parámetros de la ecuación de Margules, para el sistema metiletilcetona a 50 grados centígrados, que es con los cuales generamos estos dos coeficientes, hay que generar el diagrama de equilibrio, PXY, y el diagrama del comportamiento termodinámico del sistema. La aplicación principal del modelo de Margules es que nos permite modelar completamente un sistema en equilibrio líquido-vapor. A modelado me refiero a obtener el diagrama de fase y obtener el comportamiento de las propiedades termodinámicas, principalmente energía libre de Gibbs, de exceso, entre RT, por ejemplo. El procedimiento es sencillo. Básicamente, necesitamos leer los valores si lo fuésemos a programar. También lo podemos realizar en Excel o en algún software de graficación. Primero leemos la temperatura. Aquí la temperatura está definida a 50 grados centígrados. Leemos las constantes de Antoine de los dos componentes y leemos los coeficientes de Margules. Digamos, estos son los datos. Con estos datos, noten que son pocos realmente. Los coeficientes de Margules para ese sistema se pueden investigar en tablas o en bibliografía. Con estos datos podemos generar completamente el diagrama de equilibrio. El procedimiento es el siguiente. Primero daríamos valores de X1 entre 0 y 1. Esto es definido por el usuario. Yo puedo tomar, por ejemplo, 0, 0.1, 0.2, etcétera, hasta llegar a 1. Calculamos la fracción para cada punto del componente 2.
sería simplemente 1 menos cada valor de x1. Para cada valor de x1 hay que calcular todos estos parámetros. Energía libre de Gibbs de exceso entre RT con los coeficientes de Margules, logaritmo natural de gamma 1 y gamma 2 en función de las composiciones, presión total del sistema y fracción molar en la fase vapor. Noten que aquí aparecen los coeficientes de actividad por lo que los tenemos que calcular de estas ecuaciones. Con estas 5 ecuaciones simplemente podemos generar el diagrama de equilibrio Px y Py y las propiedades termodinámicas en función de x1. Aquí para el diagrama, esto es Px1 contra Py1. Esto sería el diagrama de fase. Diagrama de fase. Entonces, estos serían los pasos, digamos, el algoritmo. Por cuestiones de tiempo les voy a mostrar el algoritmo. Yo lo programé. Aquí está. Desarrollé el algoritmo en un software llamado Spider, que utiliza Python como código. Pueden utilizar cualquier software, MATLAB, Excel. Por facilidad utilicé este programa. Les voy a explicar a grandes rasgos el código. Aquí se importan 3 librerías, una de graficación, otra que se utiliza para generar vectores, por ejemplo el vector de x1, y vamos a utilizar la función exponencial. Entonces inicialmente defino la temperatura, los datos de Antoine los coloco aquí. Por ejemplo, el de tolueno lo coloqué aquí como una variable en forma de un diccionario. Eventualmente yo puedo llamar esa variable, por ejemplo, tolueno contiene el nombre del compuesto, la variable A, la variable B y la variable C. Yo puedo llamar, por ejemplo, la variable A, eso vale la variable A del tolueno. Puedo llamar su nombre o la variable B o C. El de metiletilcetona también lo tengo ahí guardado. Tendrá estos valores. Esto vale A, B y C para la ecuación de Antoine. Entonces, esta función llama la ecuación de Antoine en términos de las variables. Para esos datos que son de esta bibliografía, se utiliza temperatura en Celsius, presión en milímetros cuadrados y se utiliza logaritmo base 10. Entonces, aquí yo calcularía presión de saturación 1, presión de saturación 2 para cada componente. Defino los parámetros de Margules, el número de datos. Aquí supuse 50 datos para x1, por ejemplo, desde 0 a 1 con 50 datos. Para eso me sirve la librería que yo importé, que se llama NumPy. Aquí yo defino todas las constantes que calculamos. Entonces, posteriormente sigue determinar todas estas variables, G entre RT, logaritmo natural de gamma 1, de gamma 2, presión y fracciones en la fase vapor. Entonces, aquí yo introduje energía libre de Gibbs entre RT para cada componente. Yo ya lo había corrido previamente, por ejemplo, x1 es un vector desde 0 hasta 1 de 50 términos. Entonces, para cada uno de los términos, eso es este ciclo for, vamos a calcular energía libre de Gibbs entre RT. Esa es la ecuación que tenemos ahí al lado. La podemos poner aquí al lado para ir viendo las ecuaciones. Esa es la primera ecuación, energía libre de Gibbs entre RT. Con base a esa misma, calculo energía libre de Gibbs entre RT, X1 entre X2. Logaritmo natural de gamma 1, aquí está en función de X2. Y así sucesivamente.
Entonces, eso es G entre RT, GE entre RT X1, X2. Esto es logaritmo natural de gamma 1. Esto es logaritmo natural de gamma 2. A partir de los mismos yo puedo despejar gamma 1 directamente y puedo despejar gamma 2, que no es más que el exponencial del logaritmo natural de gamma 2, por ejemplo. Entonces la presión del sistema la calculamos como X1 gamma 1 por presión de saturación más X2 gamma 2 por presión de saturación 2. Esto se calcula para cada punto X1, X2. Las fracciones en la fase vapor sería X1 gamma 1 por presión de saturación 1 entre presión total, que la calculamos acá. Y simplemente vamos a generar dos gráficos. El primero es el diagrama de equilibrio, Px1 contra Py1. El segundo es el diagrama de propiedades. Básicamente vamos a replicar lo que hicimos previamente, pero ahora a la inversa. A partir de ese modelo de Margules vamos a replicar este diagrama de equilibrio que era de datos experimentales y este diagrama de propiedades en función de esos coeficientes. Entonces, en este caso están definidos, ahí guardo ambos diagramas simplemente. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a correr este código para observar los diagramas. Todos los datos son vectores de una longitud de 50 términos. Ya generó, por ejemplo, aquí los diagramas en la pestaña Plots. El primer diagrama es este. Este es el diagrama binario, precisamente, Px contra Py. Entonces vemos que efectivamente sigue los datos de manera similar. Si regresamos a ver, por ejemplo, nuestro archivo de Excel, ese diagrama de equilibrio, este está en kilopascales, yo lo calculé en milímetros de mercurio. En kilopascales va más o menos de 12 kilopascales hasta 35 kilopascales más o menos. Entonces, aquí en milímetros de mercurio va de menos de 100, aproximadamente 90 y tantos, digamos, hasta 200, aproximadamente 270 milímetros de mercurio. Esos valores son el mismo valor prácticamente, pero en otras unidades. Por ejemplo, aquí tengo la variable presión, que iría desde 92 hasta 271.18. Ese sería el primer diagrama. Si lo queremos en kilopascales, simplemente hay que multiplicar ese vector presión por un factor para convertir directamente kilopascales a milímetros de mercurio. El segundo diagrama representa el comportamiento termodinámico. Es el mismo comportamiento que habíamos visto. Esta línea azul representa G entre RT, energía libre de Gibbs de exceso entre RT. La línea verde representa el logaritmo natural del coeficiente de actividad 1. La línea roja es logaritmo natural del coeficiente de actividad 2. Y esta línea, color naranja, representa GE entre RT X1, X2. Entonces, por medio de una extrapolación de esta línea recta, precisamente los coeficientes de Margules se podrían encontrar aquí. Acá arriba es aproximadamente ese 0.37, digamos, que definimos aquí. Este valor es A12. Y acá abajo es el 0.198. Ese es el procedimiento. Se puede realizar de manera similar en MATLAB, por ejemplo,
o en Excel. Entonces, por medio de los parámetros de la ecuación de Margules, simplemente con esos datos que nosotros generamos ahí, los datos de estos parámetros, A21, A12, y además las constantes de la ecuación de Antoine, nosotros podemos explicar completamente ese sistema. Ese sería el procedimiento.